En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 9.1.4. En el caso específico vamos a desarrollar la exploración marítima del Imperio Español, tomando en cuenta los avances científicos que se dan en el siglo XV y el siglo XVI. En relación a las preguntas problemas, nos vamos a centrar en esta última, en la número 3 que tenemos por acá. Esta es la que vamos a desarrollar. Se puede considerar la exploración ultramarina en los siglos XV y XVI como el inicio de la globalización. Bueno, hay que entender ese término, globalización. ¿Qué es la globalización? ¿En qué consiste la globalización? Hoy en día experimentamos repercusiones de la globalización, de un mundo interconectado, pluricultural, multiétnico, donde no hay, barreras comerciales, sino se han eliminado las barreras comerciales, todo el mundo está conectado. Pero ¿por qué a partir del siglo XV y XVI? Bueno, hay que retomar que en este momento es cuando se da el descubrimiento de América, en el siglo XV. Entonces por eso es que nos vamos a centrar en ese elemento, que ustedes puedan contestarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando esos elementos importantes para que ustedes puedan ir viendo cómo fue la exploración ultramarina de España en los siglos XV y XVI. Entonces tenemos la primera pregunta: ¿sabe cuándo y por qué se dio el descubrimiento de América? Ok, ¿verdad? Entonces nos hacemos esa pregunta de cuándo y por qué se da el descubrimiento de América, porque son conocimientos previos. Si marcaste que sí, bueno, enhorabuena. Vamos a ver que si tenía el conocimiento de que fue en 1492, en el siglo XV, finales del siglo XV, es cuando se da. Esa es la ubicación temporal. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal? Ok, tenemos primero buscar una nueva ruta para llegar a Oriente y con ello traer las especies y todos los elementos que hacían falta en Europa a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque con la caída del Imperio Romano de Oriente se habían cerrado las fronteras y con ello el comercio, las fronteras del desarrollo comercial que se había establecido en Europa principalmente, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar, entonces nos vamos a centrar muy bien en esos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos acá. Primero vamos a ubicarnos cerca de Alejandría, nos vamos a ubicar Damasco, ¿verdad?, que eran territorios del Imperio Romano de Oriente. Vamos a ir a donde estaba la capital del Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla. Estos lugares que son importantes para el desarrollo de mercancías que llegaban de Oriente. De acá se trasladaban hasta algunos lugares de Italia, como Génova, ¿verdad?, y luego se distribuían por el resto del territorio europeo las especies, ¿verdad? Entonces hay que reconocer muy bien eso. Cae el Imperio Romano y vamos a ver cómo se empieza a desarrollar principalmente. Entonces este comercio se va a limitar, empieza a darse una situación caótica en Europa, y aquí podemos ver muy bien, ¿verdad?, los elementos que les mencionaba, las dos rutas más importantes que se estaban generando, que era la marítima, llegar hasta el norte de África y luego pasar a Europa, y luego la otra que tenía que pasar por Constantinopla, actualmente Estambul, ¿verdad?, Turquía, este sector de acá. Entonces cae el Imperio Romano, como lo vimos acá, bien marcadito, aquí lo tenemos, todo este sector de Constantinopla y todo lo demás que formaba parte del Imperio Romano hasta 1453, y luego lo toman los turcos otomanos, que lo que van a hacer es cerrar el comercio y no permitirle el paso a las caravanas europeas principalmente. Entonces ahí nosotros vamos diferenciando muy bien esos elementos para poder ir viendo los elementos importantísimos que nosotros tenemos que ir conociendo en relación a la exploración de América y el descubrimiento, ¿verdad? Entonces, entre los aprendizajes esperados, nosotros tenemos reconocer los avances tecnológicos que facilitaron la navegación de grandes distancias
y apreciar la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico para sobrepasar los desafíos existentes en diversos momentos históricos. Nos vamos a centrar en reconocer los avances tecnológicos, ¿ok? Entonces, primero que todo vamos a ver este mapita que nos muestra a nosotros cómo era la ruta marítima de la seda, ¿verdad? De lo que les estaba mencionando, cómo se traía desde Oriente. Aquí la podemos resaltar, cómo se venía desde Oriente para llegar a Europa y Italia específicamente, y luego distribuirla hacia los otros sectores. Y nosotros podemos observar también la vía terrestre, que era más difícil para la época y todo, pero llegaban cerca y tenía que pasar por Estambul. Entonces todo este territorio que les voy a marcar pertenecía al Imperio Romano de Oriente. Una vez que cae el Imperio Romano de Oriente, vamos a saber que esta ruta es intersectada por los turcos otomanos, y entonces tenemos que buscar una nueva ruta para poder llegar a este sector de acá. Ok, ahora, ¿cuáles son las posibles rutas? Bueno, tenemos una de las primeras, que era bordear el continente africano para poder llegar hacia Oriente, y la otra que toma Cristóbal Colón para poder llegar a estos sectores, como lo vamos a ver, es salir y atravesar el océano Atlántico, pero se desconocía totalmente el territorio americano, solamente unas costas de África y aquellos viajes que había hecho Marco Polo y todas las travesías que se tenían. Entonces hay que reconocer muy bien esos elementos. Aquí era donde se necesitaba llegar. ¿Y por qué España y Portugal? Bueno, los elementos importantes ahí que tenemos que reconocer, porque tienen acceso principalmente al océano Atlántico, pero hay una característica muy diferente del océano Atlántico, de navegar en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, a lo que estaban acostumbrados los griegos, también los italianos y todo, porque es un mar más tranquilo. Esto es un océano que tiene corrientes más difíciles de manejar y todo lo demás. Entonces aquí estábamos con las posibles rutas bien marcadas, ¿verdad? Ahí tenemos las rutas bien marcadas para poder nosotros identificar. Entonces esta es la que va a tomar Cristóbal Colón. Algunos han dicho que él quería bordear África, ¿verdad? Él lo que pretendía era bordear África y llegar, y que ahí se desvió. No, él sí tenía claro que atravesando este sector iba a llegar a Oriente, pero sus medidas en la época y todo le fallaron por mucho, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Entonces ahí tenemos esos elementos. Podemos observar acá bien marcadita la ruta que sigue Cristóbal Colón, pero se desconocía. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien que Cristóbal Colón desconocía, y en los mapas se desconocía la existencia de todo este territorio, de todo el territorio americano se desconocía. Según sus cálculos, más o menos aquí iba a estar llegando a Oriente, ¿verdad? Pero como sabemos, él llega a un nuevo mundo, llega a la isla de San Salvador y nunca llegó a Oriente, sino que llega a un nuevo mundo, como se le va a conocer al territorio de América, el nuevo mundo. Entonces ustedes van a nombrar los siguientes inventos, si se lo saben, y para qué se utilizan en la navegación. Pues tenemos el primero, si lo saben, ahí tienen tiempo para que contesten. Esa es la brújula, que es un invento chino. ¿Para qué se utiliza la brújula? Para la dirección del navío. Ahora tenemos otro de los inventos en la época, que son las mejores embarcaciones. Estas embarcaciones van a permitir navegar mayores distancias y sobre todo que sean más resistentes. Ahorita las vamos a ver un poquito mejor. Entonces tenemos la brújula, es un invento chino, las mejores embarcaciones, y tenemos el otro, que son los mapas. Los mejores mapas, gracias al desarrollo de la imprenta, entonces nosotros vamos a ver que permiten ubicar puertos y zonas para la llegada de las embarcaciones, principalmente en Europa, y otros elementos que van a estudiar y van a establecer los cartógrafos. Pero vean, vamos a enmarcar este aquí, que podemos observar que solo en el mapa aparece que la parte asiática, europea y africana.
en los primeros bosquejos, y después vamos a ver la incorporación acá en este sector. Entonces continuamos, ¿verdad?, con los mejores mapas. Terminamos de ver la incorporación de América, los mismos, y luego vamos a tener este otro invento, que es el astrolabio. ¿Para qué nos sirve? Para medir a qué altitud está la embarcación. Junto con estos 4 inventos tenemos otro, que es el desarrollo o el uso de la pólvora, otro invento chino que se empieza a utilizar en Europa y va a servir para la fabricación de las armas, y eso es una ventaja que van a tener los europeos a la hora de que lleguen al continente americano, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un resumen de esos elementos importantes, esos 5 inventos, que son la brújula, los barcos como es la nao y la carabela, el astrolabio, los mapas y la pólvora, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan cada uno de ellos? Entonces aquí vamos a explicar un poquitito sobre las mejoras de la embarcación. Primero tenemos el tipo de vela, que es la rectangular, para aprovechar el viento y con ello una mayor velocidad. Y luego tenemos la vela triangular, que esta es la que le ayuda para darle dirección a la embarcación. ¿Ok? En la parte de abajo tenemos que se van a crear embarcaciones con un mejor casco, más resistentes, y con ello permiten una navegación más segura, ¿verdad?, por el oleaje y los otros elementos que puedan afectar la navegación. Ahora vamos a apreciar la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico para sobrepasar los desafíos existentes en diversos momentos históricos. ¿Por qué? Porque como vimos ahí, la mejora en las embarcaciones, la brújula y todo lo demás fueron para sobrepasar los desafíos que habían en el momento para llegar a un nuevo territorio, y sobre todo el desarrollo y la exploración marítima. Pero ahora ustedes van a seleccionar uno de los siguientes medios de transporte y van a compararlo con las carabelas. Por ejemplo, ustedes van a seleccionar solo uno entre el B y el C, el tren bala, los cargueros y el avión, y ustedes van a responder las siguientes preguntas comparándolo a uno de los mejores inventos que estaban en la época, ¿verdad?, las embarcaciones. Entonces, cómo ha ido desarrollando el hombre cada vez más la tecnología para crear mejores medios de transporte. Entonces nosotros nos vamos a centrar primero, ¿qué beneficios supone para la población el medio de transporte en estudio en la actualidad? Si ustedes eligieron el avión, pues el avión o el carguero, por ejemplo, o el tren bala. ¿Cuánta distancia es posible recorrer en el medio de transporte que ustedes seleccionaron? Si no lo saben, lo pueden investigar en internet, por ejemplo. ¿Cuánta distancia y en qué tiempo se recorre la distancia con el tren bala, con el avión o con el carguero? ¿Sería la misma que con la carabela o no? ¿Ok? ¿Qué tan accesible es para las personas utilizar ese medio de transporte? ¿Qué tan accesible era para alguna población utilizar la carabela en el siglo XV o en el siglo XVI? Y en una escala del 1 al 10, ¿qué tan novedoso y fundamental considera el medio de transporte seleccionado para la sociedad actual? Y ustedes lo van a completar. Con ello, nosotros nos vamos a centrar principalmente para esto, para apreciar la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿verdad?, para sobrepasar los desafíos existentes. Y en relación al contexto actual, ¿cuál es el desafío que tenemos que enfrentar? No tiene que ver con innovación en los medios de transporte, sino es con aquellos medicamentos que vayan a dar una cura al COVID-19. Esos son los desafíos, esa es la innovación, cómo está trabajando el hombre actualmente. Entonces contextualizamos esa importancia de que la persona y el ser humano esté innovando por medio del desarrollo tecnológico para sobrepasar esos desafíos existentes, como cuando se dio la peste negra, por ejemplo. Entonces, ¿qué elementos rescatamos nosotros hoy en día sobre estos movimientos históricos que se están dando, estos momentos históricos que se están dando? Entonces ahí estaríamos con esos dos primeros elementos en relación a el desarrollo de la navegación y la conquista del continente americano.